¿Cómo están, hermanos amados y amigos? Les invitamos a compartir con nosotros en este momento especial que todos los días domingo estamos ahí con los hermanos reunidos como el Señor nos ha mandado, que tenemos que congregarnos, que el Señor habita cuando la iglesia se reúne en medio de la congregación. Y todos los hermanos convergen de diferentes partes de Santiago o de diferentes partes del mundo, donde usted quiera que esté, para reunirse a exaltar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, y al mismo tiempo orar, pedirle a Él, acercarnos a Él, reconocer su santidad, su divinidad, su poder redentor y todas las virtudes que el Señor tiene, hermanos. Estamos muy agradecidos del Señor, le damos tanta alabanza, le bendecimos cada día cuando oramos en nuestros devocionales, en estos momentos que a veces tenemos, y ahí nos acercamos al Señor para que Él nos conforte con su espíritu, con su palabra. Entonces, qué bueno es estar juntos, ¿cierto? Bien, vamos a hablar ahora sobre el tema el poder del Mesías, el poder del Mesías. En Isaías capítulo 11, los versículos 1 hasta el versículo 9, hay una frase que dice que sobre el Señor Jesús reposará el Espíritu del Señor o de Dios, y tendrá ciertas características, como lo hemos hablado en otra ocasión: espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, y luego dice, y de poder, y de poder. Esta frase de poder es muy importante dentro del ejercicio ministerial o el cumplimiento de la misión que nuestro Señor Jesús tuvo aquí en la tierra. Veamos tres ejemplos sobre el poder del Mesías. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo, en la pluma de Lucas, ahí en el capítulo 4, vamos a verlo, Lucas capítulo 4, los versículos 1 al 13, se ve a nuestro Señor Jesucristo siendo lleno del Espíritu Santo y enfrentando la tentación o al tentador. El texto dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde había sido bautizado por Juan el Bautista, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Es decir, Jesús, como un hombre lleno del Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo, pudo haber usado ese poder para transformar esas piedras en pan, ya que él estaba en ayuno y no comió durante 40 días. Pero la sujeción o el uso correcto del poder que Jesús tenía era que ese poder debería estar sustentado en las Sagradas Escrituras. De ahí que la respuesta de Jesús es: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es muy importante entender esto, porque Jesús, aunque tenía el respaldo del Espíritu, el poder del Espíritu sobre él, aunque era una persona llena del Espíritu Santo, nunca utilizó mal el poder que el Padre le había delegado. Lo usó correctamente en la proporción que las Sagradas Escrituras dicen y establecen. Además, con el poder del Espíritu Santo, él fue capaz de vencer la tentación. Las tentaciones, hermanos, o las pruebas y tentaciones, son dos instancias distintas. Las tentaciones, el pasaje bíblico de Santiago dice que cuando uno es tentado, o el creyente es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído, es seducido, luego da a luz el pecado y después la muerte. Lo que quiere decir el autor Santiago es que la tentación en las personas
se produce de manera interna. Pero si uno va en la persona de Jesús, Jesús fue tentado externamente, no internamente, porque Jesús no heredó el pecado original, ya que él fue concebido por obra del Espíritu Santo y no por la unión entre un hombre y una mujer, en este caso José y María. Ahora, Adán, podríamos decirlo, que él fue tentado externamente, pero después, cuando pecó y desobedeció a Dios, ya pasó a ser tentado interna y externamente. Lo maravilloso acá que tenemos es que el Mesías supo enfrentar con el poder de Dios para vencer esa tentación. La otra acción es lo que se conoce como una prueba. Y el apóstol Pablo ahí en Romanos 4 dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba mide resistencia en cuanto a la obediencia y a la firmeza que uno tiene que aprender a tener con la fuerza del Señor, con el poder del Espíritu Santo. Pero lo que el autor Virgo quiere decir acá es que de la persona de Jesús emanaba el poder divino para enfrentar las pruebas, como también, en este caso, las tentaciones. Así también nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 8 de Lucas capítulo 4, versículo 8 dice: respondió Jesús, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús también, con su poder, pudo haber actuado en forma orgullosa o altiva, sino que por el contrario, lo vemos a Él señalando que la única persona que es digna de adoración, en este caso, es el Dios Todopoderoso. Se podría decir que Satanás, frente al mismo Jesús, él lo coloca y le propone que Jesús le adore a él. Pero Jesús sabía muy bien que la adoración, que la exaltación, que la honra es solamente de Dios. Y en este sentido, el poder que estaba en Jesús no significó de que él abusó de ese poder, sino que lo usó en el marco que establece la Sagrada Escritura. En segundo lugar, el poder de Jesús en su ministerio. Ahí en Hechos, el mismo Lucas, en el capítulo 10, Hechos 10, vamos a buscarlo, Hechos 10, 38, es un texto muy hermoso, que habla cómo el Espíritu Santo ungió a Jesús, lo capacitó, lo invistió de una autoridad y de un poder único y excepcional, que en el ejercicio del ministerio de Jesús, ese poder le acompañó, lo respaldó, lo dignificó y lo usó correctamente en beneficio de las personas que necesitaban ayuda. Por ejemplo, el texto dice que hizo bienes. Dice el pasaje, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes. Los bienes, lo bueno, en las Escrituras se refiere a aquello que es saludable y que produce satisfacción en las personas que reciben un bien de Dios. El mismo Santiago dice también que toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación. No todas las cosas proceden de Dios, hermano. A veces hemos escuchado donde la gente dice, todo viene de Dios. El mismo Santiago lo aclara, que toda buena dádiva proviene de Dios. La tentación, como lo hemos dicho previamente, es una actitud, una situación netamente nuestra. Es nuestro pecado que nos atrae a hacer cosas que nos rebelamos contra Dios. Pero en este sentido el pasaje habla de que Jesús hizo bienes, sanó a los que estaban enfermos, aquellos que estaban sordos, aquellos que no veían, aquellos que no hablaban, aquellos que estaban provistos o desprovistos del favor del Señor. Y Jesús mostró en forma sistemática y continua cómo Dios le hace el bien a las personas. Al mismo tiempo, ya lo hemos dicho, liberó a las personas, lo hizo con los discípulos y les capacitó a ellos para que de esta forma ellos puedan más adelante ejercer el ministerio que solo el Señor puede hacer. Entonces, Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy
y por los siglos. Así como el Señor en el pasado hizo obras maravillosas de poder en beneficio de las personas, también el Señor lo puede hacer hoy con usted, contigo, con nosotros. Él puede intervenir porque Él es bueno. Y si le pedimos a Él que Él intervenga en nuestra vida, Él lo va a hacer. Entonces, tenemos que recordar de que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Acerquémonos al Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Su poder está plenamente vigente para extenderlo y manifestarlo en la multiplicidad de aquellas situaciones que nosotros, las personas que en la tierra vivimos, experimentamos o vamos a experimentar en el futuro. Y en tercer lugar está el poder de Jesús para vencer. Si hay algo que podemos decir del Señor, es que Él fue victorioso, que Él en cada una de las áreas que fue probado, tentado, o se vio envuelto, o lo quisieron envolver, los fariseos, los escribas, los romanos, los discípulos, los malos discípulos, algunos lo dejaron, y así sucesivamente, todas esas etapas que el Señor vivió, notamos que el Señor venció, y por eso es digno de que nosotros lo sigamos. Ahí en el pasaje de Mateo capítulo 16, 21, esta es una pregunta, hermanos. ¿Quién puede anunciar su muerte y después decir que va a resucitar? Ninguno de los hombres, de los profetas, de la gente que ha venido a este mundo, que se dicen ser hombres de fe, que pueden ser de diferentes grupos religiosos, ninguno como el Señor. Él dice, voy a ir a Jerusalén, voy a padecer, van a matarme y al tercer día resucitaré. Hermanos, ningún hombre, solamente Jesús es el que dijo e hizo esto. La profecía era una virtud del Señor, ya que Él es el profeta que Dios dijo que iba a levantar y que fue escrito por Moisés en el Antiguo Testamento y que se cumplió en forma perfecta, plena en la persona de Jesús. Y Jesús venció la muerte, venció el pecado. Ahí en 1 de Pedro 1:22 habla de que Jesús fue tentado en todas las áreas, pero fue sin pecado, dice, sin pecado. Y finalmente lo vemos que Él no fue hallado pecador. Ahí en Apocalipsis 14:5 habla de cómo Jesús, como el Cordero de Dios, viviente, todopoderoso, enfrentó la muerte, al diablo, el pecado, pero nunca se manchó su vida porque fue el Cordero santo, puro y vivió en santidad 100%. Entonces, cuando hablamos del poder del Mesías, lo hemos mencionado y compartido el día de hoy, que está primero en que fue una persona llena del Espíritu Santo, como también lo puede ser usted y yo. Al mismo tiempo, el poder de Jesús para ejercer su ministerio de servicio y cumplir la misión de morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar al tercer día de los muertos. Y también el poder de Jesús para vencer a los enemigos más fuertes que él enfrentó, el diablo, la muerte y el pecado. Hoy día Él está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, y ese poder que descansa hoy día en la iglesia, en todo aquel creyente que cuando busca al Señor, clama al Señor, y el Señor en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder y me seréis testigos. Necesitamos hoy día el poder de Dios que es el único que restaura, que sana, que trae beneficio, que produce reconciliación, que calma la tempestad, que abre puertas donde no lo hay, que transforma las cosas que nosotros no podemos cambiar. Ese poder es el poder que el Señor tiene y que puede hoy día usar para nuestra, en este caso, beneficiarnos. Así que Dios Todopoderoso te bendiga con su poder y te ayude y tengas una vida de gozo y de paz en Cristo Jesús. Oremos. Padre eterno, te damos gracias, como siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesús. Y pedimos por todos aquellos que escuchan este programa y lo ven, Señor, tú los bendigas. Tu gracia maravillosa repose y sea derramado tu Espíritu Santo sobre ellos
Y gracias por tu poder, Señor, porque eres nuestro Dios todopoderoso y ese poder maravilloso, dulce, benefactor, que cada vez que somos tocados con tu poder es maravilloso. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.